Próxima estación, Pino Suárez. Correspondencia con línea 1, direcciones Altiplano. Mi nombre es Beatriz. Durante meses, mi vida estuvo regida por el horario de cierre de la línea 9. Trabajaba en una perfumería cerca de Tacubaya y siempre corría para alcanzar el último metro. El metro a esas horas tiene un aura distinta. El aire se siente más denso, cargado con el cansancio de millones, pero también con algo que parece filtrarse desde las paredes de los túneles. Una noche de martes, el andén de Tacubaya estaba inusualmente desierto. Cuando el metro entró a la estación, el sonido de los frenos no fue el chirrido metálico de siempre, sino un lamento largo y ahogado que retumbó en todo el cajón de la estación. Me detuve frente a la puerta del último vagón. Antes de dar el paso para subirme, lo vi. Sentado justo frente a la puerta, un hombre permanecía inmóvil. Pero no era un pasajero común. Su piel, su ropa, incluso sus ojos, carecían de cualquier matiz de color. Era completamente gris, como si estuviera hecho de ceniza compacta. No parpadeaba. Su mirada estaba fija en el vacío, pero en cuanto hice el amago de entrar al metro, sus ojos se clavaron en los míos y sentí un golpe de frío que me detuvo el corazón. No era el aire acondicionado, era un frío que venía desde dentro de mi propio cuerpo, como si el metro mismo estuviera succionando mi calor vital. Me quedé paralizada en el umbral, incapaz de avanzar o retroceder. El hombre gris empezó a inclinar la cabeza hacia un lado, con un crujido de huesos que se escuchó por encima del motor del metro, mientras su boca se abría, dejando ver un hueco negro y profundo. Justo cuando las puertas del metro empezaban a cerrarse y yo sentía que ese frío me iba a desmayar, sentí unas manos que me sujetaron por los hombros y me jalaron hacia atrás con una fuerza violenta. Caí de espaldas al suelo del andén justo cuando las puertas se sellaron y el metro arrancó hacia la oscuridad del túnel. Me quedé temblando en el suelo de piedra del andén de Tacubaya, viendo cómo las luces rojas del último vagón del metro se perdían en el túnel. El frío que me había transmitido ese hombre gris todavía me recorría la columna, como si tuviera hielo debajo de la piel. Levanté la vista y vi a un hombre de unos 50 años, vestido con una chamarra gastada, que me extendía la mano. «No te subas cuando los veas así, mija. Esos ya no van a ninguna estación de este mundo», me dijo con una voz ronca pero tranquila. Se presentó como don Javier. Me ayudó a levantarme y, al ver que yo no podía ni articular palabra del susto, sacó una bolsa de papas con chile de su mochila y me ofreció. Me dijo que el carbohidrato y el picante me ayudarían a asentar el alma, porque el metro tiene una forma muy fea de arrebatártela cuando te quedas fría por el miedo. Caminamos hacia la salida, pero como ya era el último metro de la línea 9, tuve que buscar otra forma de llegar a Constitución de 1917. Logré llegar hasta la línea 8 por un transbordo eterno y solitario. Pensé que lo peor había pasado, pero al subirme al vagón en la estación Cerro de la Estrella, el ambiente cambió de nuevo. Éramos pocas personas, apenas unas 10 repartidas en todo el metro. Me senté cerca de la puerta, intentando ignorar el reflejo de las ventanas, cuando el tren se detuvo y solo subió una figura envuelta en una gabardina negra, con la cara cubierta por una capucha y un cubrebocas. Al pasar junto a mí, el frío regresó. Pero no era el frío de la línea 9. Este olía a flores podridas, a ese aroma dulzón que hay en las funerarias. La señora que iba sentada a mi lado se pegó a mí y me susurró al oído sin quitar la vista del frente. «No lo mires, mija. Persígnate y no le busques la cara. Acaba de subir un muerto que todavía no sabe que el metro ya no es su camino.
El pasajero de la gabardina se detuvo al fondo del vagón, justo donde no había luz. Me armé de valor y miré de reojo. La figura estaba de pie, pero sus pies no tocaban el suelo del metro. Flotaba a unos centímetros, balanceándose suavemente con el movimiento del tren, mientras un líquido oscuro empezaba a gotear desde sus mangas, manchando el piso impecable del vagón. El metro finalmente llegó hasta la terminal Constitución de 1917. Mis manos no dejaban de temblar y el sabor metálico del miedo se me había quedado pegado al paladar. Cuando las puertas se abrieron, salí disparada hacia las escaleras, queriendo dejar atrás ese vagón helado y a la figura que goteaba oscuridad en el rincón. No miré hacia atrás hasta que estuve en el primer descanso de las escaleras mecánicas. Al girar la vista, vi que la señora que me había advertido también se había bajado, pero caminaba con una prisa antinatural, casi huyendo. El metro se quedó ahí, con las luces parpadeando antes de apagarse para irse a la zona de maniobras. Antes de que el tren se moviera, vi a través de las ventanas que el asiento donde yo había estado sentada estaba cubierto por una escarcha negra, una mancha de hielo que parecía tener la forma de una mano humana. ¡Corre, mija, que se te pegó el rastro!, escuché el grito de la señora desde arriba. Al llegar a los torniquetes de salida, sentí que mi mochila pesaba el doble. Un tirón violento hacia atrás casi me hace caer por las escaleras fijas. No había nadie cerca de mí, pero sentía una presión gélida en los hombros, como si alguien estuviera colgado de mi espalda. Me acordé de lo que me dijo la señora. No interactúes con ellos porque se van contigo. El error fue haberlo mirado de reojo al final del vagón. Salí a la calle, bajo las luces amarillentas de los paraderos de Constitución de 1917. Y fue entonces cuando lo noté. Mi sombra en el pavimento no era la mía. Tenía una forma alargada, con dedos que terminaban en puntas afiladas y una capucha que yo no llevaba puesta. El frío que había sentido en el metro ahora vivía conmigo, instalado en mi nuca. Llegué a mi casa y, siguiendo el consejo de la mujer, me persigné y encendí una veladora blanca. Dicen que los que mueren en el metro buscan calor porque los túneles son eternamente fríos, y esa noche algo en mí le sirvió de faro. Tardé semanas en volver a subirme al metro de noche, y hasta el día de hoy, cada vez que paso por Cerro de la Estrella, siento un soplido helado en la oreja y escucho un goteo rítmico, como si algo estuviera esperando pacientemente a que vuelva a ocupar mi asiento en el último vagón para terminar de llevarse lo que queda de mí. Mi nombre es Ricardo. En ese entonces tenía 23 años y mis noches terminaban siempre en el metro. Mi novia vivía cerca de la estación Consulado, por lo que mi rutina era casi religiosa. Salía de su casa tarde, caminaba rápido para no perder el último tren y me subía al vagón que me llevaría hasta la me llevaría hasta la terminal de Politécnico. Una noche de octubre, el metro llegó a Consulado casi a medianoche. Al subirme me di cuenta de que el vagón estaba completamente solo. No había ni un alma, ni siquiera el típico olor a humedad del sistema. Todo se sentía asépticamente vacío. Me senté y me quedé mirando las ventanas, viendo cómo las luces del túnel pasaban como ráfagas amarillentas. A mitad de camino, entre Consulado e Instituto del Petróleo, el metro comenzó a reducir la velocidad sin razón aparente. El chirrido de las ruedas contra las vías era ensordecedor. De pronto, un destello en el cristal de la ventana de enfrente llamó mi atención. Al principio pensé que era mi propio reflejo,
pero cuando mi cuerpo se movió con el vaivén del metro, la imagen en el vidrio se quedó estática. No era yo. Había una cara pegada al vidrio por el lado de afuera. Era un rostro blanquecino, con una piel que parecía pergamino mojado y unos ojos negros, sin pupilas, que miraban fijamente hacia el interior del vagón. Lo imposible no era solo la cara, sino que el metro seguía en movimiento a gran velocidad. No había cuerpo, no había manos sujetándose de los marcos. Era solo esa cabeza flotando a centímetros del cristal, desplazándose al mismo ritmo que el tren, como si estuviera adherida al aire mismo. La expresión de esa cosa no era de odio, era de una curiosidad hambrienta, como si estuviera esperando a que el vidrio se rompiera para poder entrar. El corazón me dio un vuelco y la respiración se me cortó. Me levanté del asiento de un salto, retrocediendo hasta que mi espalda chocó contra la puerta opuesta del metro. Mis ojos no se apartaban de esa cara pegada al cristal. Era un rostro de mujer, pero sus rasgos estaban borrosos, como si el viento del túnel estuviera desgastándole la piel. De pronto, la aparición hizo algo que me heló la sangre. Empezó a golpear el vidrio. Pero no eran golpes secos de nudillos. Era un sonido blando, como si alguien estuviera golpeando el metro con un trozo de carne cruda. Ploc, ploc, ploc. El sonido se escuchaba perfectamente por encima del estruendo de las vías. Lo peor fue cuando la cara comenzó a deslizarse por el exterior del vagón. No se alejó. Simplemente empezó a recorrer todas las ventanas, una por una, buscando algo. Yo corría por el pasillo del metro hacia el siguiente carro, desesperado. Pero la cara aparecía en cada ventana por la que yo pasaba, siempre a la misma altura, siempre con esos ojos negros devorándome. Al llegar a la conexión entre vagones, el metro entró en la zona de luces de la estación Instituto del Petróleo. Por un segundo, la iluminación blanca del andén inundó el interior y la cara desapareció. Solté un suspiro de alivio, pensando que la luz la había ahuyentado. Pero cuando el metro se detuvo por completo y las puertas se abrieron, escuché un susurro que venía de debajo del asiento donde yo había estado sentado al principio. Gracias por dejarme entrar. Aquí hace menos frío. Me asomé por debajo de los asientos y vi que en el piso del metro había una marca de humedad con la forma perfecta de un rostro humano, como si alguien hubiera presionado su cara mojada contra el metal. En ese momento, las luces del vagón parpadearon y sentí que algo, una presencia invisible pero pesada, se sentaba justo a mi lado. El pánico me impulsó a salir del metro antes de que las puertas terminaran de abrirse por completo en Instituto del Petróleo. No me importó que fuera mi estación de bajada o no. Solo quería aire que no oliera a humedad de túnel. Corrí por el andén, escuchando mis propios pasos retumbar contra las paredes de azulejo, pero justo antes de subir las escaleras, me detuve en seco. El sonido de mis pasos no se detuvo conmigo. Un segundo después de que yo frenara, se escuchó un último golpe húmedo contra el suelo. Plop. Como si un pie descalzo y empapado hubiera aterrizado justo detrás de mí. Giré la cabeza lentamente y vi que el vagón del metro del que acababa de salir estaba vacío, pero en el cristal de la ventana, justo donde la cara se había asomado, ahora había una grieta profunda que no estaba antes. La grieta tenía la forma de una sonrisa. Salí a la superficie en la zona de Politécnico, intentando convencerme de que el susurro debajo del asiento había sido un juego de mi mente por el eco de los rieles. Sin embargo, al llegar a mi casa, el silencio de mi habitación me reveló la verdad.
Me metí al baño para lavarme la cara y al levantar la vista hacia el espejo, sentí que el mundo se me venía abajo. Mi reflejo estaba ahí, pero detrás de mí, en la pared blanca del baño, empezó a brotar una mancha de humedad. No era una filtración normal. El agua escurría hacia arriba, desafiando la gravedad, dibujando lentamente los mismos ojos negros y sin pupilas que vi en el metro. Ya casi llegamos a nuestra estación, susurró una voz que parecía venir de adentro de mis propios oídos. Desde esa noche, no puedo estar cerca de ninguna ventana cuando el sol se oculta. Cada vez que paso frente a un vidrio oscuro, la cara aparece, moviéndose al mismo ritmo que yo, recordándome que el metro no solo transporta gente, sino que a veces permite que cosas que habitan en la oscuridad de los túneles encuentren un nuevo hogar en nosotros. Ahora, cada vez que tomo el metro, me siento en el centro del vagón, lejos de las ventanas, pero puedo sentir cómo el vidrio vibra, como si alguien, del otro lado, estuviera intentando recordarme que el viaje que empezamos en Consulado aún no termina. Mi nombre es Ismael. Hay noches en las que el peso de la vida se siente más fuerte que el acero del metro. Y hace años, yo cargaba con un fardo que ya no quería sostener. Problemas de dinero, un trabajo pendiendo de un hilo y una soledad que me calaba hasta los huesos. Eran las 9 de la noche en la estación Cuauhtémoc. El andén estaba extrañamente vacío. Solo un par de personas se veían a lo lejos, como sombras borrosas bajo la luz amarillenta. Me paré justo en el borde de la línea amarilla, mirando hacia el túnel oscuro. No es que buscara lanzarme, pero el vacío me llamaba con un susurro magnético. El viento que anuncia la llegada del metro empezó a soplar, despeinándome y trayendo consigo ese olor a ozono y metal quemado. Escuché el rugido del tren acercándose. Cerré los ojos, sintiendo cómo el aire me empujaba hacia las vías. De pronto, justo cuando las luces del metro empezaron a iluminar el borde del andén, sentí un tirón violento de mi mochila. No fue un jalón humano. Fue una fuerza bruta, seca, que me levantó del suelo y me arrojó 3 metros hacia atrás, hacia la pared de azulejos. Caí sentado, con el corazón saltando en mi garganta, justo cuando el metro pasó frente a mí como una ráfaga de fuego y ruido. «Oye, ¿estás bien?», gritó una muchacha que estaba a unos 10 metros de distancia. Me levanté confundido, buscando a la persona que me había salvado. Detrás de mí solo estaba la pared fría. No había guardias, no había salidas rápidas, no había nadie. La mochila tenía las correas desgarradas, como si unas manos de hierro las hubieran apretado con saña para alejarme de la muerte. Subí al metro en estado de shock, agradeciendo al destino por esa segunda oportunidad. Pero mi alivio duró poco. Al llegar a la siguiente estación, el conductor anunció por los altavoces con una voz distorsionada: «Próxima estación, Cuauhtémoc. Punto». Me asomé por la ventana confundido. Era imposible. Acababa de salir de ahí. Pero al abrirse las puertas, vi el mismo anuncio, la misma mancha de aceite en el suelo y, lo más aterrador, me vi a mí mismo, parado en la orilla del andén, mirando hacia el túnel. El frío que sentí no era el del aire acondicionado, sino el de saber que las leyes de la física se habían roto bajo mis pies. Me hundí en el asiento, apretando la mochila con las correas rotas contra mi pecho. El metro cerró las puertas y arrancó de nuevo. Me quedé pegado a la ventana, viendo cómo mi otro yo se quedaba atrás, inmóvil en el borde del andén de Cuauhtémoc. Pasaron un par de minutos.
El tren iba a toda velocidad, pero las luces del túnel parpadeaban con un ritmo extraño, como si el tiempo fuera una cinta de video vieja que se estuviera saltando. El anuncio volvió a sonar, pero esta vez la voz del conductor era un graznido ininteligible. Próxima estación, Valderas. Sentí un poco de alivio. Valderas era la estación correcta, pero cuando el metro frenó y las puertas se abrieron, mi sangre se congeló. El andén estaba vacío, pero las paredes no tenían los azulejos de Valderas. Eran las mismas paredes de Cuauhtémoc, la misma mancha de aceite. Pero había algo diferente. El reloj digital de la estación no marcaba la hora. Solo tenía ceros que parpadeaban en rojo. Me bajé del vagón desesperado, pensando que si cambiaba de tren, el bucle se rompería. Pero en cuanto puse un pie en el andén, el sonido del mundo desapareció. No se escuchaba el eco de la gente, ni el viento, ni nada. Miré hacia el fondo del pasillo que lleva al transbordo de la línea 3 y vi a una figura oscura, un hombre alto con un uniforme de trabajador del metro tan viejo que parecía de hace 40 años. El hombre no caminaba. Se deslizaba pesadamente. Llevaba una linterna que emitía una luz negra, una sombra que iluminaba en lugar de oscurecer. Cuando me vio, levantó una mano y señaló las vías. «Nadie se salva gratis, Ismael», dijo, y su voz no salió de su boca, sino que resonó dentro de mi cráneo. «El metro ya había calculado tu peso en las vías. Si no vas a saltar tú, alguien tiene que pagar la diferencia». En ese momento, escuché un grito desgarrador que venía del túnel. Era la voz de la muchacha que me había preguntado si estaba bien en el primer Cuauhtémoc. El metro entró a la estación a una velocidad imposible, pero no traía luces encendidas. Era una masa de metal negro que rugía como un animal hambriento. El metro negro frenó en seco, pero no se escuchó el aire comprimido de los frenos, sino un suspiro colectivo, como si miles de personas hubieran exhalado al mismo tiempo dentro del túnel. Las puertas se abrieron lentamente, revelando un interior lleno de una neblina espesa y gris. «Súbete, Ismael», ordenó el trabajador de la linterna negra. «El bucle no se cierra hasta que el vagón esté completo». Miré hacia el andén y vi con horror que las baldosas de Cuauhtémoc empezaban a derretirse, convirtiéndose en una especie de lodo oscuro que subía por mis tobillos. No tenía opción. Salté dentro del vagón y las puertas se cerraron con un golpe seco que selló todo sonido del exterior. Dentro del metro, el tiempo se sentía elástico. No avanzábamos hacia Valderas ni hacia ninguna otra estación conocida. Las paredes del vagón empezaron a transparentarse y pude ver que no íbamos por túneles de concreto, sino por un vacío infinito, donde flotaban restos de ropa, zapatos viejos y credenciales de elector de gente que, sospecho, el metro se había cobrado años atrás. De pronto, el tren se detuvo en una estación que no tenía nombre, solo un letrero que decía «Salida». «Bájate ahora», me susurró la voz de la muchacha que me había salvado al principio. La vi sentada en el último asiento, pero su rostro estaba borroso, como si se estuviera desvaneciendo. «Yo tomé el jalón por ti, Ismael. Me tocaba a mí, pero el metro se confundió de sombra. Corre y no vuelvas a mirar las vías, porque si las miras, me estarás mirando a mí». Sentí un empujón invisible que me sacó del vagón. Caí de cara contra el suelo frío. Cuando abrí los ojos, estaba en el transbordo de la estación Pino Suárez. El reloj marcaba las 9:05 de la tarde.
Solo habían pasado 5 minutos desde que estuve en Cuauhtémoc, pero para mí habían sido horas. Salí del metro y nunca regresé a esa línea. Sin embargo, mi vida cambió. Conseguí el contrato en mi trabajo al día siguiente, tal como lo esperaba, pero ahora, cada vez que firmo algo, la tinta de mi pluma se vuelve roja por un segundo antes de secarse. Tengo las marcas de unos dedos grabadas permanentemente en mis hombros, una quemadura de frío que no se quita con nada. A veces, cuando estoy en silencio total, escucho el sonido de un metro acercándose a lo lejos y una voz de mujer que me recuerda que mi vida no es mía, sino un préstamo que el sistema me otorgó a cambio de su propia existencia. El metro de la Ciudad de México no olvida sus deudas. Y yo sé que, tarde o temprano, tendré que volver a ese andén para ocupar el lugar de la sombra que me dejó ir.